Buenas tardes. Buenas tardes, Diana. ¿Cómo estás? Buenas Buenas tardes tardes. Profe a todos. Fernando, ¿cómo está? Bienvenidos. Muchas Estamos dando la gracias. bienvenida a todos y a todas. ¿Cómo están? Bueno, pues siendo las 4:32, vamos a dar inicio a esta presentación muy breve, muy concreta de lo que son los proyectos de consultoría Capstone. Quiero confirmar si mi pantalla se ve correctamente. Por favor, si la puedes poner en modo presentación, estaría mucho mejor. No está en modo presentación, permítame. ¿Mejor? Mejor. Listo. Pues buenísimas tardes, buenas tardes. Vamos a tener como objetivo en esta reunión presentar los proyectos Capstone de consultoría. Quiero comentarles que nos acompañan en la reunión nuestros profesores Lorena Salazar, nuestra profesora Karen Cerón, nuestro profesor Fernando Carriazo. También está acá el equipo, varias personas de dirección de desarrollo, nuestro director de programas, muy importante también en esta opción de grado académica. Vamos entonces a compartirles brevemente qué son los proyectos Capstone, muy importantes, y hay estudiantes que no son todavía candidatos a hacer su opción de grado, puedan conocer esta alternativa y puedan entonces comenzar a proyectar qué opción de grado quieren tomar al final de la carrera, pero saber muy bien en qué consiste esta oportunidad. Los proyectos Capstone, aquí el computador creo que se cerró ya. Quiero contarles que los proyectos Capstone como opción de grado se adelantan en nuestra facultad. Somos la primera facultad que tiene esta opción de grado. Tiene un acompañamiento muy importante. Tiene un profesora que los va a acompañar a lo largo de toda la consultoría, y tiene también, obviamente, en las entidades con las que trabajamos, profesionales que los acompañan en toda la actividad del semestre. Tenemos en ese sentido una colaboración académica con las entidades con las que estamos comenzando a trabajar desde el año pasado. Es una opción que comenzó a adelantarse en plan piloto en el 2022, y ya este año comenzamos a ir en aumento de las opciones de grado, de las opciones de trabajo con diferentes entidades. Básicamente lo que queremos con estos proyectos de consultoría es que los estudiantes pongan en práctica lo aprendido y lo pongan en práctica a través de proyectos muy concretos que tienen los diferentes sentidos. Estos proyectos de consultoría buscan básicamente en nuestra facultad que nuestros estudiantes tengan la oportunidad de fortalecer competencias blandas, trabajo en equipo, administración del tiempo, comunicación, toma de decisiones, favorecer que puedan enfrentar situaciones propias del ejercicio laboral, la aplicación de los conocimientos, facilitar, por supuesto, esa transición al mercado laboral, fortalecer, por supuesto, también el vínculo de nuestra facultad con entidades externas y, bueno, no menos importante, poder brindar muchas más opciones de grado para todos. En esa experiencia de consultoría buscamos que algunos objetivos en esa formación de nuestros muchachos, de nuestros estudiantes, es la resolución de problemas, aprender a trabajar en ambientes bajo presión, aprender a trabajar en equipo, como lo dije anteriormente, en equipo además con equipos externos, ¿no? Con personas externas. Poder tener un diálogo muy fluido con economistas, con abogados, con sociólogos, que pueda allí verse toda esa interdisciplinariedad. Poder fomentar el espíritu de emprendimiento y obviamente trabajar en gestión de conflictos. Hay muchos beneficios que vamos a tener. Entidad aliada va a tener la posibilidad de lanzar una consultoría en temas de nuestras carreras, recibir soluciones, propuestas. Nuestros estudiantes y la facultad, lo más importante es hacer uso de lo aprendido. Eso es lo que está buscando muchísimo nuestra facultad, poder tener actividades, simulaciones, actividades prácticas, fortalecerse en habilidades blandas,
Y bueno, creo que en general poder tener ese acercamiento a la realidad y a funciones de naturaleza profesional, innovar, por supuesto, para la facultad en estrategias pedagógicas. ¿Quiénes van a ser los actores de estos proyectos de consultoría? Muy importante, nuestros estudiantes de las 3 carreras y que estén en ese proceso de graduación. Vamos a tener un profesor o profesora del seminario Capstone que acompaña y ahora en unos minutos de pronto Julián nos puede contar y en las preguntas en qué consiste el seminario Capstone, que es ese acompañamiento previo al inicio de la consultoría. Tenemos a nuestros profesores, que son siempre profesores de carrera académica, que los van a acompañar en la construcción de esos proyectos y, por supuesto, entidades aliadas. Las entidades aliadas de este semestre son, o bueno, del siguiente semestre, porque estamos hablando de los proyectos para el segundo semestre del 2022, son Desarrollo, Camacol, la Cámara Colombiana de la Construcción, y tenemos al Parlamento Andino. ¿Cuáles son los requisitos para aplicar a estos proyectos? Sin duda estar en el último semestre de la carrera, por supuesto aplicar desde el 7º semestre, pero invito a quienes están acá y están en semestres anteriores, vayan revisándolo y lo vayan pensando, presentar una carta de motivación, diligencia en un formulario, allí una motivación con el profesor líder o la profesora líder, van a presentar una entrevista y por supuesto no estar cursando ningún otro requisito de grado. El requisito o la opción Capstone tiene 12 créditos, al igual que los demás requisitos de grado. Tiene una duración de semestre académico, estamos hablando de las 16 semanas lectivas. Primero vamos a iniciar con un seminario Capstone que será preparatorio. Son sesiones que se harán para todos los estudiantes que estén cursando esta opción de grado, indiferentemente de la entidad en la que esté. Bien, y luego ya viene el desarrollo de la consultoría en sí misma para hacer una entrega del producto. Vamos a adelantar muy seguramente cuando ya tengamos varias experiencias la socialización de esos resultados para que sean compartidos entre los estudiantes de consultoría, pero también con aquellos estudiantes que no conocen cómo funciona y qué han hecho nuestros estudiantes que se han graduado de consultoría Capstone. Hay un desarrollo de este proyecto, de estos proyectos, el lanzamiento de la convocatoria. Estamos por ahora contándole a todos nuestros estudiantes en qué consiste. Luego viene la selección de los estudiantes, de acuerdo, por supuesto, con el cumplimiento de los requisitos. Vamos a tener en cada Capstone de a 3 a 5 estudiantes. Los estudiantes deberán firmar, por supuesto, una carta de compromiso que pueda avalar que estén de inicio a fin en esas 16 semanas. Luego vendrá la elaboración misma del proyecto, comenzando por la asistencia al seminario Capstone, y luego se cumplirá un cronograma que será liderado por cada uno de los profesores de los proyectos. Vendrá entonces una preentrega de resultados que será revisados por parte de los profesores para luego ya presentar una sustentación ante la entidad y ante nuestros profesores y profesor líder. Es básicamente este proyecto, ese cronograma que vamos a tener, una evaluación que es cualitativa, el resultado será aprobado o reprobado y ese resultado va, digamos, principalmente de parte del profesor tutor del proyecto. Es decir, el día que ustedes hacen la entrega ante la entidad, va a haber un concepto de la entidad, pero la nota final cualitativa será dada por nuestros profesores. Estos son los 3 proyectos. He querido ser muy concreta en esta exposición para poder escuchar a nuestros profesores. Tenemos 3 proyectos, como lo anunciaba, el Parlamento Andino, para trabajar estrategias en el fortalecimiento de los sistemas educativos en los países andinos en el contexto de la pospandemia, donde se aceptan estudiantes, por supuesto, de nuestros 3 pregrados, un proyecto con Camacol para diagnosticar y aportar alternativas a los desafíos del ordenamiento territorial en la sabana en unos municipios específicos. Aquí trabajan principalmente estudiantes de Ciencia Política y Gobierno y Gestión y Desarrollo Urbanos. Y FEDesarrollo, que ya tuvimos un primer proyecto en el segundo semestre del año pasado y volveremos a tener otra etapa del proyecto en el segundo semestre de este año. Entonces, antes de entrar a las preguntas, yo quisiera darle la palabra a nuestra profesora Lorena Salazar. Lorena es profesora de carrera académica,
acompaña principalmente temas en gestión y desarrollo urbanos. En este semestre ya está apoyando un proyecto de consultoría con Camacol, que va a continuar el segundo semestre. Nos gustaría pues que cada uno de nuestros profesores brevemente les pueda contar a ustedes en qué consiste cada uno de los proyectos. Entonces, pues te doy la palabra, Lorena, y además les comento porque Lorena tiene a las 5 de la tarde clase, si mal no estoy, con estudiantes de la maestría, y pues debe retirarse de este Zoom para pasar a su clase. Entonces, bienvenida Lorena, bienvenida Karen, bienvenida profesor Fernando. Tienes la palabra, Lorena, para compartir los objetivos del proyecto de consultoría. Muchas gracias, Diana, y buenas tardes para todos. ¿Me oyen bien? ¿Sí? Listo. Bien. Ok. Bueno, digamos que yo les voy a contar brevemente en qué consiste como el gran proyecto que tenemos con Camacol. El objetivo, digamos, general del proyecto con Camacol es recopilar y analizar datos urbanísticos georreferenciados para apoyar los procesos de planificación de los municipios de la Sabana de Bogotá. Esto todo ocurre en el marco de un proyecto que tienen en Camacol que se llama el Observatorio Urbano Regional de Camacol. Más que un proyecto, es un observatorio que ya están dando. Entonces, la idea es que nosotros podamos apoyar desde diferentes frentes, digamos, en la construcción de este observatorio. Hay, digamos, tres grandes temas en los que Camacol requiere apoyo. El primero es el tema del licenciamiento urbanístico, que es precisamente el proyecto que estamos realizando en este momento en la consultoría con Camacol. Este proyecto, digamos, pues lo está liderando, lo está llevando a cabo una estudiante de gestión y desarrollo urbano que se llama María Paula Yazo, y que por cierto, digamos, está bastante, digamos, feliz con la experiencia del proyecto Capstone, porque en Camacol, digamos, tiene un equipo de trabajo pues con toda la mejor disposición. Entonces, primer tema, licenciamiento urbanístico, que es el que estamos desarrollando ahorita. Hay otros dos temas, digamos, que en los que requeriría apoyo Camacol, que son los indicadores de condiciones urbanísticas y los planes parciales. Entonces, la idea de estos proyectos, porque digamos, podemos llamarlo como dos proyectos aparte, cada uno pues digamos, correspondiente a los temas que les he mencionado, comprende en términos generales como tres etapas, digamos tres grandes etapas o tres grandes actividades. La primera es hacer un levantamiento de la información, ¿cierto? Contrastando con las bases de datos que ya tenga Camacol, pero también haciendo un levantamiento de la información de los municipios para cada uno de los temas. La segunda etapa es construir la base de datos y consolidar la base de datos para posteriormente hacer el cálculo de indicadores. Y la etapa final de este proyecto es análisis y formulación de propuestas. Entonces son esas tres grandes etapas en esos dos temas que les cuento que digamos estarían disponibles pues para ser ejecutados a partir del próximo semestre, que son indicadores de condiciones urbanísticas y planes parciales. Como Diana le comentó, digamos que el objetivo de estos proyectos también pues es desarrollar habilidades blandas, trabajo en equipo, entonces sería muy interesante que pudieran participar estudiantes principalmente en este proyecto en particular de ciencia política y gestión y desarrollo urbano. Entonces, pues eso es brevemente sobre el proyecto. La experiencia, digamos, de María Paula, pues claro que fue la primera en aventurarse en este proyecto con Camacol, ha sido muy provechosa para ella, digamos, ha aprendido muchísimo, ha tenido un acompañamiento de todo el equipo de Camacol, o sea, digamos, en este proyecto estamos, bueno, digamos, yo estoy apoyándola como con la figura, pues, de la tutoría del proyecto Capstone. Sin embargo, en el caso de Camacol, digamos, las personas del Observatorio Urbano Regional están súper comprometidas con el proyecto, tanto el director del observatorio como pues el coordinador, que es Juan Camilo Borda, que es un egresado de la facultad. Entonces ella se ha sentido, digamos, muy acogida e incluso han acordado como un acompañamiento presencial. Entonces ella, por ejemplo, pues es ya como decisión de ella va todo un día a Camacol, un día a la semana y el resto, digamos, de los días está trabajando desde su casa, pues como con unas tareas específicas, digamos, y tiene mucha libertad en cuanto al manejo del tiempo desde que pues se cumplan, digamos, los objetivos. Entonces, pues eso les cuento hasta el momento. Seguramente si hay dudas, pues yo todavía tengo un espaciecito si hay para resolver dudas, o también podríamos, pues seguramente los otros profes van a presentar los proyectos y yo puedo estar conectada, por lo menos si hay alguna duda con respecto al proyecto de Camacol, para responderlas ahorita no sé, en los próximos 20 minutos. Seguramente puedo estar para responder preguntas, ¿vale? Muchas gracias.
Gracias, Lorena. Entonces, dado el tiempo, no sé si alguien quiera dirigir una pregunta a Lorena, en tanto que debe retirarse en unos minutos a su clase y aprovechamos antes de que te retires. Si alguien tiene una pregunta para Lorena sobre este proyecto en particular. Solo veo una pregunta por ahora en el chat de Jessica Paola Hernández. ¿Hay algún requisito de promedio ponderado? No, no hay ningún requisito de promedio ponderado. Se presentan los estudiantes y se hace la presentación de la carta de motivación, la entrevista por parte de los profesores y ese es el proceso. Si no hay preguntas o alguien que... ¿Cuándo se comienza el proceso? ¿El proceso de selección, Laura, debe ser la pregunta? No sé si de pronto Laura no tiene el micrófono. Bueno, si es el proceso de selección, vamos a comenzar después de Semana Santa. Se va a lanzar un formulario para las inscripciones y a partir de ese formulario, nuestros profesores comienzan a recibir esas postulaciones para definir quiénes se sumarían a cada uno de los proyectos, en el entendido que cada uno tiene entre 3 a 5 estudiantes. Bien, entonces no sé si respondí a tu pregunta, Lorena. Si quieren levantar la mano y abrir micrófono, con muchísimo gusto también. Creo que no pueden prender micrófono. ¿No? ¿No tienen permiso para prender? No. Sí, sí tiene opción para. Sí, porque yo estaba Revisamos. haciendo... Acá nos dice Laura, sí, nos responde que sí, sí te respondimos bien, pero entonces Dani, si nos ayudas y Eli para que puedan levantar la mano y dirigir la pregunta. Pues creo que no habría preguntas, Lorena, puntuales del proyecto. Si quieres, entonces de aquí en 10 minutos quieres retirarte o 1 minuto, 2 minutos antes para tu siguiente conexión, pues te damos la palabra, Karen, para que nos hables del proyecto con el Parlamento Andino, que también tiene una fase de trabajo en el segundo semestre. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Básicamente, el proyecto con el Parlamento Andino ha estado fundamentado en un propósito central, que es poder recabar en este primer semestre. Voy a contarles un poquito lo que estamos haciendo en este primer semestre y la continuidad que va a tener en el segundo semestre. Es recabar justamente buenas y malas prácticas en el marco de la educación en los diferentes niveles, en educación básica, primaria, secundaria y educación superior, para atender o para mitigar, digamos, todo el desafío de la emergencia sanitaria que pues, afectó obviamente al mundo entero y en la región en particular. Entonces, nuestro propósito en ese primer semestre ha sido una exploración justamente de qué se ha hecho, qué se hizo, qué se sigue haciendo, qué tipo de cosas son replicables, qué tipo de cosas pues deberíamos evitar a toda costa. Eso, de nuevo, en los diferentes niveles de formación. Y el propósito, finalizando este semestre, es que se puedan sugerir o se pueda hacer una suerte de recomendaciones de política pública que van totalmente coordinadas con el Parlamento Andino, con los intereses de la región, para que eventualmente el Parlamento Andino también pueda tomar este material para, a través de todos sus parlamentarios, digamos, poder traducir estas sugerencias, estas acciones justamente en algo mucho más práctico, mucho más concreto. Entonces tenemos como esa pretensión en el plano de este primer semestre, y el segundo semestre ya va a ser digamos, vamos a tener una meta muchísimo más definida, que tiene que ver, o más bien focalizada, que tiene que ver con todo lo que se realizó, ese diagnóstico inicial que se trabajó en el primer semestre del año, poderlo materializar en un desafío en particular, que es el rezago escolar, digamos como una de las dificultades más grandes derivadas de la pandemia, el rezago escolar en los diferentes niveles de formación, pero particularmente enfocado en poblaciones vulnerables. Entonces, el segundo semestre del año pretendemos tomar ese primer diagnóstico realizado en el primer semestre y justamente enfocarlo en el tema del desafío del rezago escolar en poblaciones de mayor vulnerabilidad, poblaciones indígenas, poblaciones en condiciones sociales con mayor precariedad, digamos, que son como un desafío mucho más amplio en el plano de los múltiples desafíos derivados de la pandemia. Pero el segundo semestre de año justamente va a tener digamos, un rostro muchísimo más práctico, porque la propuesta que tenemos es que podamos utilizar todo ese primer diagnóstico, todas estas
digamos, este diagnóstico que se va a derivar del tema del rezago escolar, en la elaboración de lo que hemos llamado una caja de herramientas. Es decir, es un instrumento supremamente práctico que es casi como un ABC, ¿no?, de cosas que deberíamos hacer, y entonces los estudiantes que se aventuren en esta causa el segundo semestre del año, pues van a estar muy conectados con la elaboración de una, de nuevo, caja de herramientas con todos esos insumos del primer semestre y los insumos que llegarán entonces con el trabajo a propósito de la exploración del rezago escolar. El trabajo con el Parlamento Andino también, pues hay una gran colaboración, el equipo de allá está muy dispuesto, tenemos también una egresada que está ahí como parte de la coordinación del Parlamento. Ellos nos han sugerido y nos han puesto a disposición sus espacios para hablar como parlamentarios, para acceder a todo su sistema documental, para facilitar, digamos, el diálogo y la recolección y recuperación o recopilación de esta información diagnóstica, para sugerir cosas concretas, pues con todo el andamiaje institucional que tiene el Parlamento. Entonces ha sido muy interesante. Los estudiantes en este momento, justamente tenemos 3 estudiantes adelantando esta propuesta, están en la fase de aproximarse a los parlamentarios, de buscar entrevistas directas, digamos, con actores en los países de la región andina, justamente pues para hacer un diagnóstico muy robusto al respecto. Entonces, para sintetizar, pues tenemos un equipo muy interesante, muy dispuesto también el Parlamento andino para apoyar todo este trabajo de diagnóstico y de diseño de acciones concretas. Y el segundo semestre del año nos enfocaremos entonces en explorar el rezago escolar en poblaciones vulnerables, proponiendo estrategias concretas para intervenir en la materia y poder entonces entregar este instrumento al Parlamento andino y que ellos puedan darle un poco de difusión y mucho eco a través de todos sus canales institucionales. Es básicamente ese el gran marco, digamos, del proyecto del Parlamento andino con este tema de la educación post-pandemia. No sé si de pronto hay alguna pregunta. Aquí hay algo muy interesante de anotar, y es que en 2 de las entidades con las que estamos adelantando proyectos de consultoría para el segundo semestre de este año, tenemos como aliados a egresados y egresadas. Eso es realmente muy interesante porque conocen también muy bien el quehacer de nuestros estudiantes, el contenido de las carreras, y eso favorece muchísimo el trabajo. Y además generan unas sinergias bien interesantes y una red entre estudiantes y egresados muy valiosa. Entonces, sí, nos comenta Karen, allí tenemos una egresada que fue vinculada al Parlamento andino hace ya casi un año, y en el Camacol, un egresado de Gestión y Desarrollo Urbanos que ya tiene allí un tiempo importante y ha ascendido inclusive en la organización. Entonces, bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta para Karen sobre el proyecto con el Parlamento andino. No veo manitos levantadas ni preguntas en el chat. Bueno, entonces, siguiendo el orden de las exposiciones, vamos entonces a darte la palabra, Fernando, para que puedas contarnos sobre el proyecto que tendremos en FEDESarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana, y muy buenas tardes a todos. Yo les voy a presentar un poco de antecedentes sobre un proyecto que hemos desarrollado con FEDESarrollo. Este proyecto se llama Propuesta de Reforma al Marco Jurídico del Ordenamiento Territorial en Colombia para el cumplimiento del Acuerdo de París. Ese proyecto inició, digamos, hace un año y ha estado patrocinado por el gobierno del Reino Unido. Tenemos, digamos, varias entidades pues, que han participado en esta investigación. Pues quien está liderando este proyecto es FEDESarrollo. FEDESarrollo es un tanque de pensamiento, diría yo, que se ve involucrado en muchas investigaciones económicas que tienen también incidencia, digamos, en la política pública. Y también dentro de los investigadores que están participando en esta propuesta, pues tenemos investigadores de la Universidad de NYU y investigadores de planta de desarrollo,
Yo estoy participando, digamos, como parte de la Universidad del Rosario, apoyando pues, algunos temas relacionados con problemática ambiental y cómo se relaciona eh, con los instrumentos de planificación territorial. Entonces, un poquito ustedes pueden ver la presentación, ¿no es cierto? Yo quería preguntarles si están viendo bien. Listo. Entonces, digamos, el objetivo de este proyecto es de dimensionar brechas en la implementación de los instrumentos de ordenamiento territorial y visibilizar la importancia de política pública para garantizar territorios sostenibles, productivos que se centren en la planificación, digamos, del componente ambiental. Eh, Esto es importante porque Colombia, digamos, suscribió el Acuerdo de París y tiene como objetivo esencial reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Nosotros estamos analizando en parte cómo los instrumentos de ordenamiento territorial y la planificación ambiental pueden contribuir a reducciones de gases de efecto invernadero a partir, digamos, de desarrollos de ciudades más densas, de reducción digamos, de desplazamientos, de tener un territorio mejor estructurado, más organizado. Y esencialmente, digamos, este es el contexto en el que se desarrolla el proyecto. En este proyecto están participando pues un equipo bastante grande, está liderando por parte de FEDesarrollo Víctor Saavedra, quien él fue viceministro de Educación, también está Rafael Llana, también digamos, tiene experiencia en el sector público, fue subdirector del DNP, Los Felipe Reyes, que es consultor en temas de políticas públicas, estoy participando yo digamos, apoyando temas ambientales, María Mónica Salazar, investigadora de NYU, y Angela Hocken, también del Marron Institute de NYU. Y hay otros investigadores como Shlomo Ángel, digamos que es un profesor muy reconocido en temas de planificación urbana, Patrick Lanson Philly, Juan Fernando Junca. Juan Fernando es egresado de nuestro programa de GDU, y él también está participando, digamos, en este programa, en este proyecto como parte del Marron Institute de NYU. También, digamos, dentro de este proyecto, pues están participando muchos asistentes de investigación, asistentes junior y asistentes, digamos, más avanzados, que ya tienen maestría. Entonces es un equipo realmente, digamos, grande. Tiene, diría yo, que un atractivo a la hora de hacer investigación, y es que es un grupo interdisciplinario. Digamos, aquí tenemos planificadores, economistas, geógrafos, digamos, de diferentes profesiones. Dentro de este proyecto, un poco para darles un poco más de contexto, nosotros ya realizamos una etapa de diagnóstico. Esencialmente, esto se desarrolló durante el primer año, en donde se examinaron ciudades de más de 100.000 habitantes y se estudiaron, digamos, las tendencias de expansión de la huella urbana, estas ciudades mayores de 100.000 habitantes. Dentro del diagnóstico también, y esto es donde directamente pues la universidad y yo estuve participando, fue en examinar procesos de deforestación y cambios de uso del suelo para 5 municipios. Nosotros examinamos Florencia, Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán, Maco y Yopal. Digamos, fueron 5 municipios que se estudiaron porque tenían unas dinámicas de deforestación, digamos, que empezaron a acentuarse después del acuerdo de paz. Y en estos municipios también examinaron brechas de implementación de los planes de ordenamiento territorial, y se hizo un mapeo
de las relaciones institucionales en el ordenamiento territorial y ambiental de Colombia. Este diagnóstico, digamos, también fue complementado con un estudio de un benchmark en donde se revisaron más de 200 estudios, digamos, de experiencias internacionales, de buenas prácticas sobre ordenamiento territorial y planificación ambiental. Y la idea, digamos, después de realizar este diagnóstico y estas buenas prácticas, fue generar una propuesta, un programa de reforma al marco normativo nacional de la planificación ambiental y territorial. La idea, digamos, de este proyecto es que la propuesta del marco normativo tenga incidencia pues, en el nuevo gobierno, digamos, digamos, va a compartir pues digamos, con el nuevo plan de desarrollo, digamos, va a ser parte de los insumos que esperamos tener interacciones pues con cualquiera que sea el nuevo gobierno para pues, que todas estas propuestas puedan ser en parte tenidas en cuenta o por lo menos consideradas y conocidas por parte de los, digamos, grupos programáticos del nuevo gobierno. Entonces, esencialmente este proyecto en la segunda fase, pues vamos a profundizar un poco más en el programa de reforma. Vamos a analizar otros 10 municipios que también presentan altas tasas de deforestación, que están ubicados esencialmente en la zona, digamos, amazónica y de la Orinoquía. Vamos a mirar bien conflictos de uso del suelo, conflictos ambientales y territoriales y cómo se han desarrollado, digamos, toda la planificación territorial y los conflictos con la planificación ambiental en estos municipios. Y también esperamos tener una interacción con otro grupo de investigación que también ha sido, digamos, financiado por el UPPACT. Están desarrollando y analizando muchos temas relacionados con deforestación y catastro multipropósito. Les cuento rápidamente, para no extender mucho, digamos, la presentación. Tuvimos el semestre pasado participación de dos estudiantes de Relaciones Internacionales, Erika González y Valeria Gaitán, estuvieron apoyando esta primera parte del proyecto. En particular, Erika, por ejemplo, desarrolló un documento muy interesante sobre la problemática de volteo de tierras, porque estaba muy relacionada con los problemas de planificación territorial. Y Valeria pues apoyó el análisis, digamos, de planificación ambiental para pues algunas de las ciudades que estábamos examinando. El grupo pues es muy interdisciplinario, damos el apoyo que nosotros esperamos por parte de los estudiantes, digamos, es participar activamente pues, en todo el proceso de investigación. Pues esto implica en muchos casos, digamos, empezar a conocer la problemática de la planificación ambiental, de la planificación territorial. Dependiendo también, digamos, del equipo que se conforme, pues también, digamos, vamos, digamos, mirando y asignando algunas, pues, tareas muy específicas, dependiendo un poco de las fortalezas. La experiencia anterior, digamos, Valeria manejaba sistemas de información geográfica, entonces nos apoyaba mucho en el desarrollo de mapas y de cartografía. Erika, digamos, digamos que se concentró más en un trabajo de diagnóstico, de revisión de literatura, de discusión y de elaboración de un informe pues muy relacionado con el problema de volteo de tierras. Entonces, pues, creo que hasta aquí dejo la presentación. Más bien estaría muy atento pues a preguntas que ustedes puedan tener, y muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Muy interesantes los tres proyectos, pues acaban entonces
de conocer los contenidos generales. Obviamente queda abierta la posibilidad de ampliar información con cada uno de nuestros profesores. Aquí Elizabeth Contreras está dejando los datos de contacto para quienes quieran de pronto tener una conversación uno a uno sobre los proyectos. Considero importante que puedan conocer también un poco sobre el seminario Capstone. Este es un requisito académico de grado. Nosotros en Dirección de Desarrollo buscamos esas alianzas, ese trabajo conjunto con el sector externo que nos parece muy beneficioso en esa triple hélice, universidad, entidad, Estado. Entonces queremos en 2 minutos, un poco de tiempo, Julián, nuestro director de programas, les comparten qué consiste el seminario Capstone, para que ustedes sepan cuál es esa preparación anterior al inicio de la consultoría. Y pasaríamos a darles la palabra a ustedes para que nos hagan las preguntas que consideren para ampliar de una vez. Sigue, Julián. Gracias, Diana. Buenas tardes para todos. Bueno, quiero contarles que el seminario Capstone fue una estrategia que utilizamos en la facultad, principalmente para preparar a los estudiantes que se presenten a esta opción de grado de cara a lo que es un proceso de consultoría. Nosotros desde la facultad siempre hemos esperado que los estudiantes puedan generar una serie de habilidades en el desarrollo de esta opción de grado, habilidades que se enmarcan en la identificación y resolución de problemas, en el trabajo en equipo, en la negociación, en la comunicación interpersonal, en la planificación, que es algo muy importante y que tal vez es la gran diferencia, por ejemplo, con una pasantía, análisis de información, en fin, una serie de conceptos que es muy importante que no solamente los estudiantes pues tengan esas habilidades, sino generar esas habilidades y que esta opción de grado pues fortalezca esto de cara pues al perfil profesional de los estudiantes. Entonces, en este orden de ideas, desde la facultad consideramos que fue necesario plantear un seminario, como lo dice Diana, un seminario inicial que tiene una duración aproximada de 20 horas. Y en este seminario la idea es, primero, explicar un poco y darle un panorama al estudiante muy amplio y muy específico a la vez de lo que es una consultoría. Porque muchas veces el estudiante obviamente llega y dice, bueno, pero ¿qué es una consultoría? Entonces, la idea de este seminario es dar respuesta a esta primera pregunta. También manejar un poco el trabajo en equipo, el manejo de la información, qué es una consultoría y cómo se desarrolla. Por ejemplo, acá el análisis de la información es muy importante. Entonces, se ha destinado este espacio también para que los estudiantes puedan ver un poco la diferencia entre investigación científica y la consultoría, cuáles son los tipos de investigación, qué consiste el trabajo de campo en los proyectos de consultoría, algunos criterios de calidad en torno a la investigación cualitativa y cuantitativa, y finalmente cómo elaborar un diseño de recomendaciones, que es en últimas a lo que el estudiante se va a ver enfrentado al final como resultado, porque la consultoría realmente es un trabajo enfocado a resultados. Como les digo, este seminario es un seminario previo al inicio de la consultoría, dura 20 horas. El seminario es dictado por una profesora de la Facultad de Economía, que precisamente ha apoyado este tipo de actividades académicas en la maestría en Economía de las Políticas Públicas de la Facultad de Economía. Ella también ha apoyado mucho los seminarios Capstone en la Universidad Externada de Colombia. Ella tiene una experiencia enorme en estos temas y pues sin duda alguna ella ha sido un apoyo enorme acá. Y finalmente, para no extenderme, hay un tema adicional, y es que hemos encontrado a lo largo de esta experiencia en los últimos 2 periodos académicos que es muy importante también el trabajo mancomunado entre la profesora del seminario y los profesores que apoyan cada uno de los proyectos Capstone. Entonces, seguramente como estrategia de mejoramiento hemos visto que es muy importante ese trabajo mancomunado
y seguramente pues desde un principio ustedes van a poder contar con este seminario y con la información que la profesora Sandra Olaya tenga de los proyectos, pues ella seguramente va a encaminarlos y va a darles un poquito más de herramientas que les van a servir ya para el proyecto específico. Esa es la información del seminario, es previo, dura aproximadamente 20 horas, eso son 2 semanas, es un trabajo importante y pues ya una vez culmine este seminario, el estudiante podrá iniciar el proyecto que elija. Gracias, Diana. Gracias a ti, Julián. Pues creo que aquí ya entonces tenemos todo el panorama para ustedes, de los 3 proyectos, del seminario, del proceso de aplicación, tiempos, etcétera. Así que podemos escuchar todas las inquietudes que tengan o escribirlas en el chat. Así que siendo las 5:13, ya quedándonos un tiempo para cumplir la hora, los escuchamos, las escuchamos. Diana había visto que Edgar había levantado la mano, pero después la bajó. No sé si David, No. David Rincón. Ok. David, ¿tienes alguna pregunta? Sí, hola, buenas tardes. ¿Me oyen bien? Bien, te escuchamos. Ok, listo. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. En primera instancia, Perdí el audio de David, no sé si ustedes también. ¿Sí? Sí, no te oímos, David. Sí, Sí, no sé. hola. Hola, ¿me oyen bien? ¿Ya me ven mejor? Qué pena, es que se me estaba conectando el Wi-Fi. Lo siento mucho. Tranquilo, ahí ya te escuchamos. Listo. Bueno, les estaba comentando, bueno, mi pregunta era un poco más enfocada a la exposición que estaba haciendo el profesor Fernando. Y es que, pues bueno, digamos que el proyecto que él estaba planteando era, pues, esa reforma normativa al ordenamiento. Digamos que esa reforma sería para básicamente unir de alguna manera el ordenamiento ambiental con el ordenamiento territorial o simplemente como que hayan unas determinantes o directrices que se tenga que tener en cuenta a la hora de hacer ordenamiento. No sé si mi pregunta es un poco amplia, pero pues sí, era más o menos para saber si de pronto esas 2 áreas que en muchas ocasiones se hace que no se tiene en cuenta como el tema ambiental dentro de los POD, por eso se hacen los POMCAS. La idea es hacer que la normativa los junte o desde qué perspectiva se está haciendo la reforma. Y ya, muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias, David, por la pregunta. Muy relevante, digamos, para este proyecto. Las reformas se han planteado, digamos, como en 2 dimensiones, una en la modificación de los instrumentos de planificación y otra en temas de gobernanza. Entonces, el tema que tú pones de cómo se relaciona la planificación ambiental con la planificación territorial, digamos, hace parte de las propuestas de reforma en lo que se ha planteado, digamos, dentro de este proyecto es, por ejemplo, mejorar las actividades que hace la CAR o las CAR dentro de toda la planificación ambiental y la relación que tienen, digamos, más como desde el lado institucional, con las entidades territoriales en el diseño, en la planificación territorial. Entonces, digamos, no se va a limitar solamente, digamos, como a estas relaciones ambientales y territoriales, porque hay otros temas, digamos, que también se han detectado dentro del diagnóstico relacionados con, digamos, concebir el POT, por ejemplo, como un proyecto, tener un poco como esta visión de la lógica de los proyectos dentro de la planificación territorial y digamos, otras dimensiones de propuestas digamos que están contempladas dentro de esta reforma. Entonces, la dimensión ambiental es solamente, digamos, una parte de las propuestas que se han planteado, muy enfocadas en los temas, digamos, de gobernanza, pero
el diagnóstico y lo que se ha planteado hasta el momento involucra otras dimensiones diferentes también a la ambiental. No sé si contesté la pregunta, David. Sí, profe, muchísimas gracias. Ay, qué pena, tengo otra pregunta. No sé si había alguien con la mano levantada. O no. Adelante, David. Adelante, no veo más manitos arriba. Sigue, David. Bueno, listo. Bueno, digamos que esta la hago siendo un poco vocero. Digamos que, como bien sabemos, el tema de, ¿cómo decirlo? Como de la opción de grado es algo que a muchas personas, como que el salir de la costumbre, digamos, por ejemplo, de lo que es la pasantía, de lo que es la tesis, y digamos, experimentar otra opción de grado siempre ha sido como algo muy, de alguna forma, como muy llamativo, como el tema de experimentar nuevas cosas, que, digamos, por lo menos, digamos, yo siendo parte del consejo he escuchado mucho, que les ha llamado mucho la atención, pero una variable que siempre, como que hay algunas personas que la han tenido mucho en cuenta, que pues precisamente por eso es que estoy participando aquí, y es el tema como de qué pasa después de, ¿no? Digamos, en muchas ocasiones el tema de las pasantías, muchas personas, digamos, que buscan el tema de permanecer dentro de las empresas, dentro de las entidades. Um, Ese es un poco, digamos, la incertidumbre que muchas personas tienen en cuestiones de opción de grado, que no son, digamos, entre comillas, las comunes, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo, esto me parece una muy buena alternativa a lo que pues claramente nosotros conocemos como opciones de grado. Y pues si quisiera saber, digamos, en este caso ya no solamente con el profesor Fernando, sino pues con los tres invitados, como qué alternativas podríamos tener en este caso, pues para no solamente como desarrollar nuestra opción de grado y cumplir con todos los requisitos para graduarnos, por supuesto, sino pues también para permanecer dentro de las entidades o digamos, tener, llamémoslo así, porque como ya son seguro de qué pasa después de graduarnos, ¿no? Y siento que es un miedo que uno siempre tiene después de graduarse y que de pronto, digamos, esta opción pueda suplirla, digamos, de alguna manera eficiente. Y ya, otra vez, muchísimas gracias. No sé si Karen, Fernando, Julián quieren comentar algo y yo pues, también podría aportar algo, pero les daría antes la palabra si quieren responder algo a David. No, yo tengo una opinión al respecto y tu pregunta es muy valiosa, David, porque yo creo que todos los estudiantes que están ya a puertas del grado comienzan a sentir ese cambio. Todos los cambios generan y para pasar a tener el título y decir que y dónde voy a trabajar, pues supone un reto. Yo pienso que el tema de la empleabilidad, no importa el requisito de grado, la opción de grado, va a aportar. Creo que depende mucho más de los intereses que tiene cada estudiante y de las habilidades y competencias. Hay estudiantes que les gusta mucho más hacer investigación y en ese caso la tesis es fundamental. Y si el estudiante está tratando de vincularse laboralmente, no de manera inmediata, sino hacer una maestría en investigación, pues la tesis es un camino fundamental y además fortalece muchísimo en escritura y en escritura e investigación, por supuesto, y abre muchísimas puertas tener también en tu hoja de vida una investigación avalada por un director, evaluada por los jurados, y eso te da muchas puertas. Depende mucho de lo que quiere el estudiante. Yo creo que en Capstone, puntualmente, que tú nos dices que los estudiantes han manifestado que quieren explorar nuevas opciones de grado, eso primero lo aplaudo, y va muy en concordancia con lo que la facultad quiere, ofrecer nuevas alternativas para la graduación. Les da grandes, digamos, puntos a favor. Uno, experiencia. Abre puertas. Si bien ni siquiera en la pasantía pueden garantizarle a un estudiante que continúe. Eso depende de la experiencia, del aporte que haga el estudiante, pero además de muchos factores que no dependen exclusivamente de los estudiantes. Si en la actividad hay vacantes, hay presupuesto para vinculaciones, depende mucho del estudiante. Yo he sabido de pasantes que no los contratan inmediatamente y a la vuelta de 3 años me cuentan después, Diana, ¿recuerdas dónde hice mi pasantía? Pues me llamaron, porque hizo un muy buen trabajo, un buen papel como pasante. Yo pienso que esto se trata de sembrar.
Estamos apenas explorando y caminando, recorriendo el camino con el Capstone. Tenemos aproximadamente 9 estudiantes que han hecho Capstone a la fecha. Y yo creo que todo depende del trabajo que se lleve a cabo. Las entidades pueden tener esa experiencia del estudiante y posteriormente llamarlo a proyectos, llamarlo a concursos, llamarlo a procesos laborales. Otro punto que yo veo acá, David, es que ahora nuestros egresados y el mercado laboral no muestra que una persona esté en una compañía, una entidad, no importa su naturaleza, por largo tiempo. Eso era, digamos, una forma anterior de la vinculación laboral, cuando una persona entraba a una entidad, ascendía y de allí se pensionaba. Eso es ahora la excepción. Lo que estamos viendo con los egresados ahora es que tienen varias vinculaciones al tiempo y se está poniendo a prueba la competencia o las competencias que hablábamos anteriormente y que Julián volvió a anunciar con el seminario Capstone. Manejo del tiempo, trabajo bajo presión, autogestión, cumplimiento con base en objetivos, ¿sí? Que es muy diferente al trabajo diario donde a ti te supervisa todos los días un jefe, unas tareas, y te evalúa y cumples un horario. Acá tú te vas con el proyecto y cumples, y eso lo están valorando muchísimo ahora las compañías. Ahora bien, después de la pandemia se puso a prueba el cumplimiento por objetivos. Ya las personas no están en todas las compañías cumpliendo un horario de 7 a 4, sino que hay objetivos. Y esto que hace la consultoría Capstone es muy... Entonces, tenemos al final este objetivo en el Parlamento Andino, este objetivo de desarrollo y este otro objetivo en Camacol. ¿Cómo lo vamos a hacer si están manejando ustedes el tiempo y los objetivos de cumplimiento de cada uno de estos proyectos en las entidades? Entonces, yo creo que es una suma de muchas variables, y ni en pasantía, ni en tesis, ni en coterminal, digamos, se podría garantizar eso. Hay muchos elementos allí que se combinan. No sé si respondí a la pregunta o si hay algo más que de pronto podamos aportar a David, porque me parece muy válido lo que los estudiantes están, digamos, preguntándote a ti como integrante del Consejo Estudiantil. ¿David? Sí, ya, perdóname. No, muchísimas gracias, Diana. Pues digamos que eso aclara bastantes dudas que pues claramente yo daría conocimiento. De igual forma, pues el número que acaban de pasar por el chat también me gustaría como publicarlo si se puede, para que las personas que tengan algún tipo de duda con el tipo de consultoría pues puedan comunicarse. En verdad, muchísimas gracias. Claro, puedes compartir el teléfono, WhatsApp, es básicamente comunicación WhatsApp, y si un estudiante tiene una inquietud, por ejemplo, del proyecto con Karen, podemos buscar con Karen un espacio en su agenda entre clases, entre proyectos, para que Karen pueda brindarles información, o con el profesor Fernando, o con Lorena, con todo gusto. Bien, no sé si quieran adicionar algo más, Karen, Fernando o Julián. ¿No? Bueno, en ese orden. Ay, Karen. Y tenemos una pregunta de Marcela Hernández también. Bueno, yo solo iba a agregar que quizá bueno, yo también soy egresada de la facultad y desde mi época y mucho antes siempre había como un mito, yo no sé, y es como eso, el que hace su pasantía como que tiene ahí una súper garantía, no sé, que va a ser contratado en la institución, y yo creo que pues sí hay que empezar a, como lo decía Diana, a quitarnos un poco esta idea de la cabeza, porque claro, es una posibilidad, pero más que por la pasantía o por la modalidad de grado, es por las redes que uno puede construir y por la posibilidad de demostrar sus habilidades, su entusiasmo, su pasión, su compromiso, y bueno, tanto habilidades blandas como habilidades de todo orden en el escenario al que se enfrenta. Entonces, justamente yo creo que es importante que pensemos también que en Capstone, claro, vamos a tener la posibilidad de conectarnos, por ejemplo, en el proyecto de Fernando, que me parece súper interesante, la cantidad de actores, investigadores, experiencias muy diversas, como que hay una gran posibilidad de construir, por ejemplo, una red muy interesante si uno está súper comprometido con estos temas, de conocer actores que pronto en el marco de una pasantía, no sé si quizá tendrías esa posibilidad igual. O sea, yo creo que no hay como que
posicionar una mejor que otra, sino más bien verlas todas como escenarios muy apropiados para que uno pueda construir también esas posibles redes que en el futuro, puede que no inmediatamente, pero sí, como lo decía Diana, en el futuro pueden ser determinantes. Entonces, creo que aquí lo que debe ser la consigna es como hacer lo mejor posible, ¿no? Con todo el compromiso, con toda la pasión y con toda el servicio también ahí a la causa, al proyecto, para que efectivamente queden como esas bases ahí sembradas con esos actores que van a conocer, con esas posibilidades que van a tener. Nadie tiene garantía alguna. Yo recuerdo que en mi época esto también ha cambiado bastante, porque ahora con todo el acompañamiento con los tutores, con UR Jobs, que como que hay un acta donde se entrega muy bien cada una de las cosas que tú haces, por ejemplo, en la pasantía, pues ha cambiado mucho esto de que en el pasado, no sé, en la pasantía, ustedes seguramente habrán escuchado esto, como, ay, lo ponían a uno a sacar las fotocopias, ¿no? O un trabajo que no necesariamente terminaba aplicando uno lo que había estudiado. Entonces había como en el pasado esa queja como, ay, no, pero es que hay algunas pasantías que de pronto no funcionan. Eso ha cambiado mucho. Ahora, de verdad que las entidades están súper comprometidas con que haya un plan de trabajo muy estricto y que los estudiantes no terminen haciendo actividades por allá súper ajenas, pero no necesariamente en el entorno de una pasantía uno va a poder aplicar una cantidad de cosas que estudió, digamos. Entonces yo creo que aquí en Capstone también, y no para ponerlo como en competencia, ni mucho menos, porque además son como tres opciones súper interesantes para que todos las contemplen y no para que las posicionen y las jerarquicen, pero creo que Capstone tiene algo interesante, y es justamente que si a ustedes les llama la atención el tema, si es algo que conecta con ustedes, sí o sí van a hacer una cantidad de cosas que tienen que ver con su carrera y que van a contribuir en el marco de los objetivos del proyecto, ¿no? Porque es algo muchísimo más focalizado en un eje temático que puede estar de nuevo muy conectado con sus intereses. Entonces, pues bueno, creo que también hay que contemplar como este tipo de cosas y evitar de pronto la jerarquización de las opciones de grado, y más bien verlas todas como una gran oportunidad de aprendizaje y de construcción de redes. Es un poco como el comentario adicional que quería hacer. De acuerdo, Karen. Pues muchísimas gracias. Bueno, Marcela, tienes la mano levantada. Cuéntanos qué inquietud tienes. Sí, buenas tardes. Bueno, mi pregunta está relacionada un poco con lo que estabas hablando tú ahorita al final de tu intervención, sobre los horarios que debemos de cumplir en esta opción. Porque usualmente de pronto en las pasantías es como un horario de oficina de 9 a 5, de 8 a 5, etcétera. Pero pues no estoy muy segura cómo sería ese tema de intensidad horaria aquí en esta opción. Bueno, Marcela, pues gracias por la pregunta. Realmente no hay horario. Realmente el horario que es fijo, es el que vayan a tener con el seminario CAP, ¿no? Del que les habló Julián. En ese sí la profesora Sandra Olaya tendrá que dictar ciertos días en ciertos horarios. Pero ya cuando se dé inicio al proyecto, van a tener algunas reuniones de grupo, algunas reuniones en la compañía, en la entidad, pero por lo demás es por cumplimiento de objetivos. Entonces, no sé, en el Capstone con Parlamento Andino, durante los próximos 15 días hay que hacer un levantamiento de información y luego se van a encontrar para contar cuáles fueron esos hallazgos y ese levantamiento de información. Luego vendrá el siguiente objetivo, el análisis de esa información. Entonces aquí se pone mucho a prueba ese manejo de agenda, autogestión del tiempo, entre múltiples actividades. Es una preparación para la vida bien importante además, porque más adelante cuando ya está el grado, entonces hay un trabajo, hay una consultoría, hay compromisos deportivos, de familia, sociales. Entonces entra uno a decir, bueno, ¿cómo voy a hacer ese balance para cumplir? Y eso es muy interesante, ¿no? O yo planeé durante los 15 días el levantamiento de información que me ha pedido la profesora Karen Cerón y el Parlamento Andino, o quizás de pronto no planeo muy bien y lo dejé para el último día y voy a estar en una ¿no? Entonces es un aprendizaje bien interesante. No hay un horario. La respuesta es, no hay un horario, es la dinámica que te describo, cómo funcionaría. Ah, bueno, muchas gracias. Con mucho gusto, Marcela. Sigue, Fernando. No, quería complementar un poco la respuesta de Diana y retomando también lo que mencionó Julián David respecto a los horarios. Digamos, la experiencia, la consultoría, como dijo Diana, está muy enfocada en cumplir objetivos, en cumplir tareas,
y un poco lo que, digamos, la experiencia con los estudiantes que participaron en el Capstone el semestre pasado, es que las dinámicas de manejo del tiempo también han cambiado mucho pues, con, digamos, con la virtualidad, con la manera en que nos reunimos remotamente. No obstante, digamos, la presencialidad también es importante en algún momento, digamos, esa interacción que se pueda tener personal con un equipo o en algún momento del desarrollo del proyecto, digamos que también va a ser muy importante, pero lo que quería decir es que un poco el manejo del tiempo se ha hecho muy flexible pues, con la virtualidad, digamos, con esta posibilidad que tenemos de reunirnos remotamente y esto pues que también va a ser una tendencia en muchos proyectos, en muchos escenarios laborales y esto en realidad pues lo veo una ventaja, ¿no? No se imaginan, digamos, también el tiempo en muchos casos que se ahorran en los desplazamientos, un lugar, entonces el manejo del tiempo aquí en las consultorías vuelve, digamos, un elemento muy importante y esa flexibilidad digamos, de manejar el tiempo, es una habilidad que también se va a desarrollar dentro de los proyectos Capstone, pues como indicó anteriormente Diana y Julián. Sí, así es, Fernando. Es cierto, yo creo que el tiempo, todos, y me incluyo, como un recurso finito, el tiempo, hay ocasiones en que uno dice, uy, me faltó tiempo, ¿qué pasó? Y son miles y miles de actividades y tenemos ese reto todos. Creo que eso lo aprende uno y uno lo sigue aprendiendo en la universidad y en la universidad de la vida, que hay que manejar los tiempos, se constituye de verdad una dificultad y un reto en muchas ocasiones. Aquí se fortalece mucho esa competencia. No sé si no tienen más preguntas, son las 5:34, no quiero abusar de los tiempos de agenda, de los tiempos de estudio. Si no hay más preguntas, no veo preguntas en el chat y si alguien tiene de pronto alguna última para poder cubrir todo. Y si no, pues daríamos por cerrada la sesión. Vamos a estar enviándoles la información y aprovecho a hacer una cuña para invitarlos el próximo 19 de abril a las 10 de la mañana. Vamos a tener una charla, una conferencia con 2 personas invitadas de la empresa de consultoría Llorente y Cuenca, quienes van a hablar más allá de un capstone, no un capstone, sino qué es ser consultor, qué significa ser consultoría. Esta es una empresa grande de consultoría y es interesante compartir con los estudiantes cómo funciona. Así que muy invitados, les vamos a hacer llegar la invitación por medios, redes sociales y por correos electrónicos. Bien, creo que no hay más preguntas. Gracias a todos y a todas por el espacio y bueno, los esperamos aplicando en los 3 proyectos Capstone. Bueno, Una feliz tarde. que estén muy Muchas bien. gracias, hasta tarde. luego. Muchísimas Buenas gracias, hasta luego. tardes. Hasta luego, Buenas muchísimas tardes. gracias.